¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos y saludar a un amigo entrañable, queridísimo. Sergio, gracias por estar con nosotros. Un placer, Mercedes. Gracias. Y sobre todo que tienes ahora una actividad nueva, pero no nueva en tu vida, porque siempre has dirigido, bueno, no siempre, pero has tenido una trayectoria muy importante como director de festivales y ahora te toca el Festival del Centro Histórico, que precisamente se va a presentar del 25 de marzo al 12 de abril, justo en vacaciones, con una propuesta fresca, renovada, con tradición, con vanguardia. ¿Por qué aceptaste esta invitación y cuál es tu propuesta para el festival, Sergio? Bueno, acepté la invitación por varios motivos. Una dirección artística siempre implica la posibilidad de renovar un contenido. Es un tema que, como tú dices, forma parte de mi especialidad profesional. Entonces, tengo además una larga historia de afinidad, de cariño al Festival del Centro Histórico, porque durante mucho tiempo fui miembro de su consejo técnico. He dirigido distintos espectáculos para el Festival del Centro Histórico, varios espectáculos inaugurales, varias óperas en particular, incluso todo el ciclo en El Anillo del Nibelungo que hice entre 2003 y 2006 fue con la complicidad y el respaldo del Festival del Centro Histórico, además del Instituto Nacional de Bellas Artes. Entonces, bueno, la posibilidad de poner un grano de arena, de dejar una pequeña huella, dejando claro una marca de personalidad, un sello característico, me parecía muy atractivo, porque el festival, como bien dijiste, cuenta con tradición. Hay también una costumbre en el festival de presentar propuestas novedosas. Entonces, la posibilidad de influir favorablemente en su contenido, dando pues los equilibrios que debe guardar una programación entre lo clásico y lo popular, entre lo más nuevo y lo más representativo, digamos, de una tradición más añeja, lo nacional y lo internacional, la utilización de espacios que son formales para artes escénicas y música y otros espacios que no lo son, sí, pero que pueden acoger todas estas propuestas. Entonces, bueno, pues se trata de hacer una programación que sea representativo del quehacer artístico de nuestro tiempo, con un equilibrio entre la danza, el teatro, la música, la ópera, también con una gran propuesta en el terreno de las actividades académicas. Esta va de la mano del Colegio Nacional y, como mencionaste, hacer un cambio de fecha, porque el festival siempre se llevaba a cabo o antes o después de Semana Santa. Claro. Y ahora la idea es hacerlo justamente en Semana Santa y Semana de Pascua. Que es cuando tienes vacaciones. Cuando el público puede ir, cuando además hay muchísimos visitantes en la Ciudad de México y afortunadamente tanto el patronato del festival, el festival es una asociación civil, su presidente, Fernando Estrada, las instituciones que brindan una colaboración indispensable para el festival, desde el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de Bellas Artes o la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, todas acogieron muy favorablemente esta propuesta que implica turismo cultural, implica una utilización del tiempo libre, sí, y desde luego pues el contenido mismo de la programación. Y además es fascinante lo que escucho que dices, porque se antoja ver precisamente ese diálogo entre lo que presenta México y lo que presentan otros países. Tengo entendido que estará representada Cuba, España, Turquía, por ejemplo. Turquía, sí, está Mali, Quebec, está Ucrania, Quebec. ¿Cuáles son los criterios que seguiste para seleccionar en particular esta programación diversa y a la vez representativa, yo te diría, del pensamiento y el quehacer humano, no nada más artístico hoy en día? Porque tú has mencionado mucho el interés de que los festivales sean un lugar de reflexión sobre la condición humana a través del arte. Efectivamente, me parece que una cosa es tener algunos espectáculos y conciertos que impliquen puro esparcimiento, pero siempre con un sello cualitativo. Pero en última instancia, también ese esparcimiento, junto con todo aquello que es más propio de lo reflexivo o de mayor profundidad, alude pues a nuestra condición humana. Finalmente los festivales son momentos de excepción, son como paréntesis en el ritmo cotidiano de la vida que nos permiten identificarnos en nuestra propia identidad,
viendo qué es aquello que tenemos en común con los demás y aquello que nos distingue de los demás. Ese diálogo de culturas, de idiosincrasias, de perspectivas, de modos de ser, me parece que siempre es fructífero porque alude a una suerte de lenguaje común del homo humanus, digámoslo así, de la humanidad. Entonces, el primer criterio para integrar una programación, a mi juicio, debe ser cualitativo, porque de otra manera cae uno en la banalidad de lo cuantitativo, en la lógica de la numeralia, cuántos espectáculos, pero sin significación. Me parece que es mucho más importante que cada cosa sea representativa, significativa, honda en su propio estilo, en su propio género. Por otra parte, los equilibrios en las distintas artes, las distintas formas de entender las artes, los distintos orígenes. Desde luego, tratar de integrar una programación que en su conjunto resulte orgánica, porque no se trata, programar no es simplemente ir sumando como si fuera uno por un supermercado y poniendo todo lo que quisiera en un carrito. No es así. Es ir seleccionando aquello que al final de cuentas va a tener sentido integralmente. Sergio, eso es muy importante porque el mundo ha cambiado mucho. Bueno, siempre cambia. El dinamismo completo. Exacto. Y es parte de una naturaleza del festival también, estar atento a ese dinamismo. Y ese dinamismo del siglo XXI, ¿hacia dónde te llevó en la elección precisamente de las personas invitadas y de los países seleccionados? Bueno, me parece que algo muy importante es revivir, representar los clásicos. Por ejemplo, tenemos a Eimuntas Nekrošius, el gran director teatral lituano, con su compañía Meno Fortas, haciendo una Divina Comedia de Dante en los 750 años de Dante. Es decir, Dante es una figura que es absolutamente imborrable y esencial en la cultura occidental. Cómo lo entendemos hoy, cómo lo vemos en el sentido teatral, o cómo se hacen propuestas de danza contemporánea a través de los ballets jazz de Montreal, o danza popular, o cómo se hace en un momento dado una representación del Don Giovanni de Mozart puesta en escena por un joven director talentosísimo, Mauricio García Lozano, en una coproducción que hizo el festival con el Instituto Nacional de Bellas Artes hace algunos años y que se repone ahora justamente en tiempos del festival. El diálogo entre distintas nacionalidades, por ejemplo, tenemos un concierto, un recital de cámara con un pianista israelí haciendo dueto con un pianista palestino. Me parece que esto es algo que de suyo es ya elocuente. Sí, por ¿De qué va la cosa? ¿No? Claro, es decir, porque es un país, son dos culturas, dos civilizaciones en permanente conflicto. Que están en conflicto y que se dan, es una guerra, se dan la posibilidad de dialogar, que es siguiendo un poco el ejemplo de lo que Daniel Barenboim con Edward Said hizo con la fundación de la orquesta El Diván Occidental Oriental. Por ejemplo, esa es una orquesta que me encantaría que trajéramos en algún momento. No ha sido posible para este año, pero bueno, persistiremos en el propósito. En fin, cada una de las decisiones de programación, Mercedes, tiene que ver con un sentido de elocuencia, de significación y de equilibrio. Y en última instancia, que haga sentido al final, que tenga pies y cabeza. Y si pudiéramos concluir esta breve charla con qué es lo que México va a presentar precisamente en este diálogo intercultural. Mira, tenemos distintos espectáculos. Tenemos una producción de muy reciente estreno de la Compañía Nacional de Teatro, Homéridas, de Jimena Escalante. Tenemos una reposición en una versión depurada de La vida es sueño con la Compañía Teatro de Ciertos Habitantes, que dirige Claudio Valdescuri. Tenemos la producción de la Ópera de Bellas Artes en coproducción con el Festival del Don Giovanni, con grandes artistas nacionales, entre ellos Ramón Vargas, que además hace un recital en el festival. Los conciertos de inauguración y de clausura son con orquestas mexicanas. La Sinfónica Nacional inaugura con la presencia de un director huésped, Antonio Rosmarbá, y con un dúo de pianistas turcas, gemelas idénticas, Güher y Süher Pekiner. Clausura la Orquesta Sinfónica de Minería con Shlomo Mintz al violín. Entonces me parece también que los artistas nacionales en contacto con las grandes figuras internacionales ocupan el lugar que les corresponde. Pues ya me emocioné, ya quiero estar ahí y te felicito. Bienvenida. Te felicito mucho, Sergio, te deseamos mucho éxito, que este sea uno más de los grandes logros que tú siempre has obtenido y por supuesto
que el público lo pueda disfrutar también, eso es lo más importante. Muchas gracias. Gracias, querida Mercedes. Gracias, hasta la próxima.